6 bloqueos simultáneos, 4 vehículos incendiados, un autobús de pasajeros convertido en barricada de fuego, una tienda de conveniencia reducida a cenizas, 300 familias atrapadas en la carretera sin poder avanzar ni retroceder. Todo eso en menos de 90 minutos, todo eso en un solo municipio. Todo eso como berrinche de un hombre al que le quitaron 5 peones. Y lo más perturbador, el expediente sugiere que quien dio la orden de prender fuego a un pueblo entero ni siquiera estaba ahí. Estaba a 200 kilómetros cenando tranquilo, moviendo piezas desde un teléfono con señal satelital. Hoy te voy a contar cómo un operativo militar limpio en la sierra destapó la estructura completa de uno de los brazos logísticos más violentos del oriente michoacano. Te voy a contar por qué quemaron un pueblo, quién es el hombre que lo ordenó y qué encontraron los soldados dentro de un vehículo que cambió por completo la dirección de la investigación. Pero antes de seguir, necesito que entiendas una cosa. Lo que pasó ese sábado no fue un arrebato, no fue improvisación, fue un protocolo. Un plan ensayado, con roles asignados, con puntos marcados en un mapa, activado con una sola llamada. Y eso es exactamente lo que lo hace tan peligroso. Las fuentes indican que en la zona serrana del oriente de Michoacán, en un corredor de comunidades rurales que conecta con el Estado de México, operaba desde hacía al menos 3 años un encargado de plaza al que sus propios halcones llamaban El Tizón. El apodo no era casual. El expediente sugiere que su método favorito para disciplinar a los transportistas que se negaban a pagar cuota era quemarles la unidad, no el chofer. La unidad, porque para El Tizón un camión incendiado en la carretera era más elocuente que cualquier amenaza verbal, un recordatorio visible a kilómetros de distancia, un mensaje que no necesitaba traducción. Pero El Tizón no era un capo, era algo más útil para la organización, un coordinador logístico, un hombre que conocía cada terracería, cada brecha, cada atajo entre la sierra y los valles. Las fuentes indican que controlaba rutas de trasiego, coordinaba el cobro de piso a comerciantes y gasolineros y operaba una red de halcones reclutados entre los propios choferes del transporte público. Hombres que no trabajaban para él por convicción, sino por terror. Hombres que sabían lo que le pasaba a una unidad cuando su operador decía que no. El Tizón llevaba años construyendo esa red. Había llegado a la zona como un simple vigía, un halcón más que reportaba movimientos militares por radio, pero fue escalando. Primero coordinó una brecha de trasiego menor, después tomó el control de las rutas de cobro en 3 comunidades. Para cuando la inteligencia federal lo identificó como objetivo, El Tizón ya controlaba el transporte público de al menos 4 poblados, cobraba cuota a más de 60 comerciantes y tenía una célula de 15 gatilleros a su disposición directa. Así de profundo había metido las manos en el tejido social, y ahí cometió su primer error. Confió demasiado en la rutina. El Tizón movía a su gente siempre por las mismas brechas, siempre a las mismas horas, siempre en camionetas del mismo tipo y color. La inteligencia militar llevaba semanas mapeando esos patrones con paciencia quirúrgica. No necesitaban un informante, solo necesitaban un dron con cámara térmica y tiempo suficiente para confirmar que el patrón era real y no una cortina de humo. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es peor. Su segundo error fue subestimar a la unidad federal que estaba detrás de él. Porque mientras El Tizón creía que los militares hacían patrullajes de rutina, los mismos patrullajes aburridos de siempre, el expediente sugiere que Harfuch ya tenía identificados los 3 vehículos que se movían en convoy por la sierra cada tercer día. Sabía cuántos iban armados, sabía qué tipo de fusiles llevaban, sabía en qué poblado pernoctaban y a qué hora cambiaban de frecuencia en los radios. Lo que Harfuch necesitaba era que El Tizón cometiera el tercer error, el definitivo, y lo cometió. Mandó a 5 de sus gatilleros a hacer un recorrido de reconocimiento por una brecha cercana a un poblado serrano, sin respaldo, sin ruta de escape planificada, sin un solo halcón adelantado revisando el camino, como si la sierra fuera todavía su patio trasero, como si nadie estuviera mirando desde arriba. Esos 5 hombres se toparon de frente con una columna de infantería y en lugar de detenerse o retirarse, abrieron fuego. Esa fue la peor decisión que pudieron tomar. Portaba el armamento pesado. Harfuch no improvisa. Harfuch espera. Y cuando el objetivo se mete solo en la trampa, cierra la puerta.
Afuera todo parecía normal. Adentro ya era demasiado tarde. A las 14:41, los ocupantes del primer vehículo abrieron fuego con fusiles de alto poder contra la columna militar. El enfrentamiento duró menos de lo que el Tizón habría esperado. Los soldados repelieron la agresión con 5 detenidos. 3 vehículos fueron neutralizados, 0 bajas entre las fuerzas federales. Y entonces empezó lo que Harfuch ya había anticipado: la represalia. A las 15:12, apenas 31 minutos después de las detenciones, las primeras columnas de humo aparecieron sobre la carretera principal del municipio. Las fuentes indican que células de sicarios distribuidas en puntos previamente designados recibieron la orden por radio de activar el protocolo de bloqueo total. Y cuando se dice total, es total. Operadores armados interceptaron camiones de carga en plena carretera. Detuvieron unidades de transporte público con pasajeros adentro. Sacaron a familias de sus vehículos particulares a punta de fusil. Arrastraron las unidades hasta los carriles centrales y les prendieron fuego. 6 puntos bloqueados de forma simultánea. La salida al norte hacia la capital del estado, cubriendo al menos 2 tramos de curvas serranas y un poblado intermedio. La salida al poniente rumbo al Estado de México, a la altura de un plantel educativo. El acceso a la sierra por la brecha del operativo. El entronque de una zona comercial periférica. La desviación hacia un municipio vecino a la altura de un monumento vial. Y un puente vehicular que conectaba con comunidades rurales aisladas. Un autobús de pasajeros de línea comercial fue incendiado en plena vía. 2 camionetas tipo SUV y un vehículo compacto fueron quemados como barricadas. Una tienda de conveniencia en una colonia periférica fue atacada con artefactos incendiarios, obligando a los bomberos locales a movilizarse bajo amenaza directa y máxima tensión. 300 familias quedaron varadas en carretera. Decenas de comercios cerraron de golpe. Los choferes de transporte público paralizaron el servicio, algunos por miedo, otros porque sus propias unidades ya eran ceniza. Las redes sociales se inundaron de videos con columnas de humo negro y gente corriendo por las orillas de la carretera buscando refugio. El expediente sugiere que choferes de al menos 4 rutas del transporte público fueron obligados por el grupo criminal a participar en los bloqueos, utilizando sus propias unidades como barricadas. No eran cómplices, eran víctimas con volante. Todo eso para intentar rescatar a 5 detenidos. No lo lograron. Cuando el polvo se asentó y las fuerzas de seguridad restablecieron la circulación con apoyo de policía estatal, policía municipal y corporaciones federales, el inventario del operativo militar fue contundente. 5 detenidos puestos a disposición. Un vehículo asegurado con blindaje artesanal en puertas y costados. 3 fusiles de asalto calibre 5,56 con miras telescópicas. Un fusil tipo Barrett calibre .50, el tipo de arma diseñada para perforar blindaje militar, 12 cargadores abastecidos, 843 cartuchos útiles de diversos calibres, 4 chalecos tácticos con portacargadores, 6 radios de comunicación con frecuencias cifradas configurados en un sistema de canales rotatorios para evitar interceptación, y un dispositivo GPS portátil con coordenadas grabadas de al menos 9 puntos de interés distribuidos en 3 municipios distintos. 9 puntos, 3 municipios, un mapa completo de la operación logística de El Tizón almacenado en un aparato del tamaño de un teléfono celular. Pero lo más valioso no brillaba. Dentro de la camioneta asegurada, debajo del asiento trasero, medio aplastada entre un chaleco y una caja de municiones, los soldados encontraron una lonchera escolar de plástico rosa. Tenía un nombre escrito con plumón en la tapa, letras grandes, redondas, de niña que apenas está aprendiendo a escribir su propio nombre. Las fuentes indican que el vehículo había sido robado ese mismo día a una familia que circulaba por la zona. La lonchera no pertenecía a ningún sicario. Pertenecía a una niña que iba camino a una clase de fin de semana. Esa lonchera no aparece en ningún parte oficial. No tiene número de serie. No pesa en ningún inventario, pero dice más sobre esta guerra que cualquier cifra de cartuchos asegurados.
Ahora, lo que deberías preguntarte es lo siguiente. Si el Tizón era solo un coordinador de plaza, un eslabón intermedio, un operador regional, ¿quién dio la orden de quemar un pueblo entero en 30 minutos? Porque ese nivel de coordinación no se improvisa. 6 bloqueos simultáneos en puntos previamente identificados. Células activadas por radio con roles asignados. Artefactos incendiarios preparados con anticipación. Choferes de transporte público ya fichados y presionados para obedecer. Eso no es un arrebato. Eso es un protocolo de contingencia diseñado, ensayado y almacenado, esperando la llamada que lo active. El expediente sugiere que la orden vino de más arriba, mucho más arriba, de alguien que opera desde otra entidad, que nunca pisa la zona de conflicto, que mueve a los tizones como fichas desechables y que lleva años construyendo una red de plazas que se extiende desde Jalisco hasta los límites en el centro del país. Las fuentes indican que al menos 4 organizaciones rivales se disputan esa franja del oriente michoacano, pero solo una tiene la infraestructura, la disciplina y la capacidad logística para montar una represalia de esa escala en menos de media hora. El tizón cayó, sus 5 gatilleros cayeron, pero la mano que marcó el teléfono satelital esa tarde sigue cenando tranquila, sigue moviendo piezas, sigue reemplazando fichas. Y Garfuch lo sabe, ya tiene las coordenadas del GPS, ya tiene las frecuencias de los radios, ya tiene el mapa de los 9 puntos, ya sabe que el protocolo de represalia no se diseñó en la sierra, se diseñó en una oficina, lejos del humo, lejos de las balas, lejos de la lonchera rosa. La pregunta no es si va a llegar hasta arriba, la pregunta es cuántos pueblos más van a arder antes de que lo haga. 6 bloqueos, 4 vehículos incendiados, un autobús, una tienda, 300 familias atrapadas y una lonchera rosa debajo de un asiento. Todo eso pasó en un municipio de México, en un sábado cualquiera, porque alguien, desde lejos, decidió que quemar un pueblo era un precio aceptable por 5 sicarios detenidos. Si este episodio te hizo pensar, si crees que estas historias merecen ser contadas aunque incomoden, suscríbete para que sigamos documentando lo que otros prefieren ignorar. Dale like para que el algoritmo empuje este video a más gente que necesita verlo. Y activa la campanita, porque cuando soltemos el siguiente capítulo de esta historia, no vas a querer perdértelo. Nos vemos en el próximo episodio.